Es un privilegio inmerecido poder participar del ministerio de Jesucristo, no solo en el área salvífica, en el área de la salvación, en el área de la redención, de la restauración, sino también en el ministerio de la reconciliación. Quiero, antes de comenzar el mensaje, prontamente decir que José, cuando estábamos aquí, me recordé cuando salíamos, y tengo por ahí la foto de que ustedes también estaban imponiendo sus manos, enviándonos como parte del equipo de respaldo a la obra misionera hace 7 años. Así que doy gracias a Dios por poder regresar a esa historia tan linda y afirmar nuestro compromiso ante Dios con nuestra iglesia y con la familia de hermanos en Cristo, de seguir adelante hasta el día de Jesucristo. Y hoy, ahora mismo va a ser, como decía nuestro pastor Johan, va a ser un poco difícil, pero lo voy a intentar llegar a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón hace algunas semanas y que he estado procesando, rumiando para llegar juntos a un consenso en cuanto a esta verdad. Y esta verdad la dijo Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer ahí en el versículo 19. Y dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro corazón. Y hoy quiero compartir este mensaje con ustedes basado en el título, ¿dónde está tu corazón? Creo que todos los que estamos aquí, si no por lo menos un 99%, hemos venido, somos inmigrantes, ¿cierto? Somos inmigrantes. Y yo quisiera hacernos una pregunta, y bueno, me encantaría la respuesta de 3 o 4 opciones. ¿Qué fue lo que nos hizo venir a Estados Unidos? ¿Qué fue lo que te hizo venir a Estados Unidos? La falta de trabajo en tu país. Viniste a buscar empleo. ¿Qué más? ¿Ah? La familia, seguridad, excelente. ¿Qué más? Libertad. Yo creo que tenemos una buena motivación, tenemos un buen impulso para llegar hasta esta tierra, para levantarnos cada día con COVID, sin COVID, con viruela del mono, sin viruela del mono, con Biden y sin Biden, ¿cierto? Levantarnos cada día para ir a trabajar y emprender aquellos que nos motivó hace años en nuestra tierra y que nos trajo hasta aquí. Ciertamente yo vine por la libertad también. Y gracias al Señor encontré doble libertad. Yo encontré la libertad de mi pasaporte americano que me deja volar libremente por las fronteras del mundo. Y luego aquí, en nuestra amada iglesia Betel, de hermanos en Cristo, adquirí la libertad del pecado, de la muerte y del juicio venidero. Que eso es lo que Dios te ofrece. Eso es lo que Dios nos regala. Y esa motivación le conocemos a ese impulso, a ese deseo intrínseco, profundo en nuestro ser, le llamamos corazón, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tiene un lugar en el cual se invierte, hay una fuerza que tú a veces no descubres, cómo soportas las majaderías de tu jefe, de tu jefa, y tú dices, ¿y por qué soporto tanto? Y llegas a la casa quizás y te quejas, y en el centro allá muy escondido tienes el recuerdo de que no había trabajo. En mi país no había libertad, en mi país mi familia no estaba conmigo, en mi país, y todas las motivaciones que nos van arrastrando. Pero yo quisiera hoy descubrir a través de la historia bíblica de algunos que nos antecedieron, descubrir dónde estaba su corazón y cómo eso puede de alguna manera ser nuestro corazón hoy. Así que con esto dicho, vamos a ir a Génesis, capítulo 3, una historia muy conocida por muchos y por los nuevos. Vaya ahí, si no tiene su Biblia de papel, vaya todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, no lo toquen para que no mueran.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esta historia estamos viendo dónde estaba la mente de Eva cuando tiene esta interacción inicial con la serpiente, con el enemigo. ¿Dónde estaba su mente? En las enseñanzas de Dios. No. No es que no puedo comer de los árboles, sino que no debo comer de ese, del que está en el centro. Y claro, la serpiente, como padre de toda mentira, ha intentado y ha disfrazado la verdad de muchas maneras, la ha torcido para que de alguna manera Eva cayera y tú y yo caigamos también. Y mire qué interesante el fruto de esta conversación. Dice, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era para, y era para, y el árbol era para. Si nos detenemos ahí, nos damos cuenta de que este fruto, este árbol, tenía tres características interesantes. La primera, era bueno para comer. Todos necesitamos comer. Todos nos gusta comer bien. Yo todavía digo que sufro a veces con mis comidas en Ecuador, porque cuando llego acá me desbordo en comida porque me gusta más la de acá y cosas que me deleito. Pero era bueno para comer. La segunda propiedad que vemos de este fruto era que era más, ¿qué tenía más el árbol? Era agradable a los ojos. Era algo lindo que tú veías y te deleitabas y decías, bueno, yo quiero de eso. Qué lindo. Oye, si yo tuviera ese Ferrari. Hace poco venía en la I-95 y vi un carrito hermoso, no sé qué marca es, pero venía ese carrito así y dije, wow, qué chévere. Ese carrito, por supuesto, costaba más de $150,000. ¿Cuántas veces nos ha pasado por la mente? Cuando tenga plata, me compro ese carro. ¿Sí o no? Claro, los muchachos mejor. Ahí veo a los muchachos que se ríen más que los mayores. Los mayores queremos un transportation. Pero lo cierto es que agradable a los ojos y finalmente codiciable. Era algo que yo lo quiero. ¿Para qué? Porque si todo tiene un fin. El primero era comer, el segundo era satisfacer mi expectativa, mis ojos, y el tercero era que era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cuándo le cambió la mente a Eva? Cuando Eva cambió su dirección y su corazón de estar en la palabra de Dios, en las ordenanzas de Dios, en obediencia a Dios, para ahora decir, oye, no, pero espérate, es verdad, esto está interesante, se ve bueno. Si yo lo tuviera, sería semejante a Dios. ¿Cuándo pasó? Fácil, una pequeña mentira. Una pequeña mentira torcida le dijo, no tú vas a morir, no te va a pasar nada en la oficina. No te va a pasar nada en el mercado, no te va a pasar nada con ese negocio. Tranquilo, eso sale bien y tú no te das cuenta de que te estás, o decimos en bien cubano, te estás metiendo en la pata de los caballos. Estás a punto de desobedecer a Dios, de ofender a Dios, de irte en contra de Dios y claro, las cosas no van a terminar bien. Para los que creen, para los que hemos sido creados a su imagen y semejanza, a los que se nos ha depositado el Espíritu Santo, a los que se nos ha rescatado por medio del sacrificio de Cristo, a eso no nos puede ir bien haciendo lo malo. Por consiguiente, tampoco le fue a Eva bien. Y ya conocemos el resto de la historia. Y dice que la mujer tomó de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual comió con ella. De ahí en adelante conocemos la historia. Una mordida peligrosa, una mentira, una verdad a medias, torcida, manipulada y una separación de Dios. Así que el corazón de Eva estaba en la obediencia a la enseñanza de su esposo, la voz de Dios, y de repente lo cambia para hacerse semejante a Dios. Y nuevamente yo pregunto, ¿qué será lo que estás codiciando hoy en tu corazón? Que de repente tú dices, óyeme, si yo hago eso, como decimos en algunos países, creo que en Nicaragua también, corono. Y de repente no te das cuenta que es un engaño del enemigo, que te está presentando algo que parece bueno, que parece agradable, que parece codiciable. Y lo que está haciendo es robar de tu lugar, te está robando tu provisión, robando el corazón de la obediencia a Dios. Tenemos que reflexionar en esto, porque tenemos que descubrir dónde está tu corazón, dónde está mi corazón. Quiero ir a otra historia y vamos a leer en Éxodo, capítulo 32. Y esta es una historia
que para los que venimos del trasfondo cubano, mayormente de la capital, diría yo, nos va a parecer interesante. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. El pueblo se acerca a Aarón. Moisés es llamado por Dios a Sinaí, al monte, está encima del monte, están pasando los días, la gente no ve bajar a Moisés, las personas están temblando porque aquí ya está pasando algo extraño, hay una nube, hay truenos, hay relámpagos, y dicen lo siguiente: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el que nos sacó de aquella tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los aretes de oro que estás en las orejas de vuestras mujeres, de tus hijos, de tus hijas, y tráemelos. Entonces todo el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pregunto yo, ¿dónde estaba el corazón del pueblo en este momento? El corazón del pueblo estaba en las prácticas que habían aprendido en Egipto. Necesitamos un Dios que podamos ver, que podamos invocar. Este Moisés no sé dónde se fue lejos, no sé dónde está ahora. Así que a rey, ¿cómo es? A rey muerto, rey puesto. Vean cómo se lo saben, qué bien. Así que a rey muerto, rey puesto, se va Moisés a interceder, a recibir la dirección de Dios, a recibir el gobierno de Dios, a recibir lo que Dios había preparado para Israel. Israel tuvo paciencia, Israel no perseveró, Israel se volvió a las prácticas antiguas. Y muchas veces tú y yo tratamos de solucionar en nuestra vida la necesidad y nuestra impaciencia regresando al viejo camino. Y sin darnos cuenta, nuestro corazón se inclina nuevamente al pasado, se inclina al lugar del lodo cenagoso donde fuiste tomado por la mano y la sangre preciosa de Jesucristo. Y claramente tú dirás, pero es difícil. No, no es difícil. Mira lo que sigue diciendo la historia. Y al día siguiente, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a ver y a beber, y se levantó a regocijarse. Imagínense, esta gente acababa de ver un mar hacerse vía, y 2 millones aproximadamente de personas pasan por el mar con los pies secos. Acaban de ver que el faraón había una columna de fuego que los detenía y no los dejaba llegar. Acaban de ver que el mar se cierra sobre sus enemigos y no queda uno. Y todavía, ¿qué dicen? La impaciencia. Ay, pastor, pero es que estoy orando y llevo 3 años orando y no tengo respuesta de Dios. Espera. Ay, pastor, pero que yo necesito la plata ahora para el carrito, para la Lamborghini. Espera. No, pero es que tú no sabes la situación que tengo con mis hijos, los tengo que mandar a la universidad y yo necesito esa chauchita, ese transporte de por la noche a las 3, 4 de la madrugada y me van a dar $1,000 por semana. Espera. La impaciencia produjo un fruto malo en el pueblo de Dios. Y mire qué pasó. Más adelante dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto que este pueblo, de cierto, es pueblo de dura cerviz. Son gente dura, cabezona, aferrada, gente que todavía no entiende el proceso. El corazón del pueblo que había sido libertado de la esclavitud, que había sido salvado y rescatado por momentos sobrenaturales, ahora el corazón se vuelve a inclinar a los ajos, las cebollas y las prácticas de Egipto. Tenemos que revisar muchas veces en nuestro corazón hoy si de repente estás queriendo resolver tus conflictos, tu necesidad a la antigua manera. Quizás no solamente invocando los espíritus de tu cultura, sino tomando decisiones socioculturalmente en vez de bíblicamente, en vez de cristocéntricamente,
porque leíamos que Jesús dijo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que nuestro tesoro no puede estar en los ídolos, no puede estar en el pasado, no puede estar en la herencia corruptible, porque Dios nos llama a tener una herencia incorruptible en Cristo Jesús. Seguimos adelante en la historia bíblica y en primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer ahí a partir del versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de los pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios escoge a Saúl, lo pone por rey de su pueblo y le dice: ahora vas a vencer la pelea que perdimos ayer. Ahora vas a levantarte y vas a gobernar sobre la tierra que te negó el acceso, el paso, la gente que te rechazó, y yo te voy a dar la victoria. Estaba claro, Dios había hablado, Dios había decretado, Dios había establecido la tarea y había determinado la victoria. ¿Y sabe qué? Que lo lindo de esto es que sí la lograron. Mire el versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pregunto, ¿obedecieron lo que Dios le había dicho? ¿Pero recibieron la victoria? Sí. Y de repente ellos venían con temor. Dios le dice: ahora vas a vencer, vas a conquistar, vas a ganar, y todo lo que está ahí, deséchalo, porque yo los deseché en mi corazón desde que no obedecieron mi palabra, desde que no me dejaron pasar a mi pueblo, desde que se pararon en contra mía. Y ahora Dios les está diciendo: Saúl, elimínalos a punta de espada, quítalos de en medio nuestro. Ya terminé eso. Pero Saúl cambió su corazón y ahora decidió que era bueno tener al rey Agag. Él decidió, porque culturalmente y en las prácticas de reyes, tener a un rey como esclavo, un rey como súbdito, te da estatus, te da autoridad, te da honra delante del resto de los reyes de la tierra, te da un lugar de autoridad sobre aquellos que todavía te están mirando de ladito y dicen: oh, pero este sí es un valiente. Este sí es un campeón. Mira este, que era un rey durísimo y hace unos años no lo dejó pasar, y mira ahora como este le arrebata la tierra y lo pone a servidumbre. El pueblo quería, por supuesto, los animalitos gorditos. ¿Por qué usted cree que quería los animalitos gorditos? Porque eran buenos para el negocio, eran buenos para la comida. Pero Dios estaba determinado a una tarea y había mandado a su pueblo a que se cumpliera su propósito. Y más adelante, en el próximo versículo, podemos ver en el 14 lo que ocurre. Samuel entonces dijo, cuando Dios le habla y le dice: vete allá, que yo he determinado hacer algunas cosas con Saúl. Y Samuel dice: yo, ¿qué he valido de ovejas? ¿Cuál es ese ruido de las ovejas y el bramido de las vacas? ¿Qué es esto que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y mire qué espiritual ahora, Saúl. ¿Lo está leyendo? Mire qué espiritual. Para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás sí lo destruimos. Nos quedamos con la mejor parte, diría, ¿no? Nos quedamos con la mejor parte. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: habla, di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín
has hecho lo malo ante sus ojos. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, que Saúl ya estaba espiritual, ya dijo ya que los becerros eran espirituales. Dice: antes bien, he obedecido a Dios. He obedecido la voz de Dios, de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Mire, hermano, a esto yo le he puesto el principio que tú no puedes desobedecer a Dios para servir a Dios. Y esto ocurre mucho dentro del pueblo también a veces, que nos confundimos y buscamos revelación, y cuando la revelación se contrapone, se contraría con lo que la Escritura establece, entonces buscamos justificaciones, como las buscó Saúl. Porque su corazón se inclinó a su ego, a su yo, a su deseo, a su exaltación humana sobre los reyes de la tierra. Y el pueblo: tenemos tesoro, tenemos botín, hagámoslo. Y claro, es sorprendido, el Señor no se le va una. Y es sorprendido, y en esa sorpresa es manifestada la carnalidad de Saúl. Que él tenía una buena intención técnicamente, él era el rey de Israel, él estaba guiando al pueblo, estaba mostrando al pueblo, su deseo era conquistar en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero sí, Señor, pero a esta cláusula aquí vamos a ponerle un pequeño apéndice. Su corazón ahora se inclinó a él mismo. ¿Y sabe qué le costó a Saúl? A Saúl le costó que él perdiera el reinado y que Dios pusiera sus ojos en un pequeñito, que Dios pusiera sus ojos en un David, un ovejero, un pastorcito de ovejas, porque lo halló perfecto ante sus ojos. Y Saúl, que era el inicial, el que se le había entregado al gobierno, el primer rey de todo Israel, murió y su descendencia no recibió las promesas que habían para él. Sus hijos nunca más fueron reyes de Israel. Sus hijos nunca más, su herencia nunca más fue conocida. Y Dios transfirió a este David las promesas, las bendiciones y el respaldo que le había entregado Saúl. Pregunto yo, ¿será que de alguna manera en tu mente estás queriendo exaltarte mucho al yo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué vienes el domingo? ¿Por qué vas a la selva? ¿Por qué vives en la selva de la Amazonía? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Qué es el motor que te impulsa? ¿Dónde está tu corazón en cuanto a lo que estás presentándote ante Dios? ¿Está en la obediencia o está en tu propio trono? ¿Está en la obediencia radical, absoluta, de espera? No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas que están en la tierra. O sencillamente estás queriendo ir a la velocidad flash porque hay que cumplir el propósito, la meta del plan, del día, del ministerio. ¿O estás queriendo agradar a Dios? Mire lo que dice ahora Samuel en el 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo sé que es difícil la tarea de vivir el evangelio. Yo sé que es difícil caminar por fe. Yo sé que es difícil en una sociedad moderna llena de herramientas, de artimañas, de planificaciones, de estructura, de conocimiento, de globalización tecnológica. Yo sé que es difícil caminar en obediencia radical y por fe, pero Dios lo está premiando porque para Él es más agradable obedecer que los sacrificios. En el Evangelio de Mateo, vamos a ir un momentito al capítulo 26, versículo 14. Y quiero ir ahí porque estamos viendo diferentes áreas donde el corazón cambia de lugar. Allá Eva cambió su deseo de caminar con Dios, de andar con Dios, se fue detrás de una mentira porque le fue bueno, agradable y codiciable lo que Dios le había prohibido, porque le iba a producir muerte. Luego acabamos de ver en Moisés que lo que estaba establecido no
no era que regresaran al lugar donde Dios le había sacado, les había libertado, sino que confiaran, creyeran y caminaran por fe. En el caso de Saúl estamos viendo de que había una palabra decretada, establecida, había una voz audible para él de cumple mi mandamiento de esta manera, no la alteres, no le hagas un subcapítulo, no le hagas un apéndice, sencillamente obedece, y le costó todo. Pero mire qué interesante lo que pasa aquí en el versículo 14 de Mateo 26. Entonces, yo sé que no están acostumbrados, pero a mí me gusta. Porque quiero que lean conmigo, no quiero que me escuchen a mí. Uno de los 12, importante, márcalo ahí, de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis? Y yo os lo. Y ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Quién era Judas Iscariote? Uno de los 12. Era del círculo íntimo, era de los que determinaba y participaba de la función ministerial de Jesús. Judas Iscariote conocía toda la experiencia de Jesús. Sabemos que era como el mayordomo, era el tesorero del ministerio. Pero fíjese que Judas Iscariote en un momento cambia su corazón. Y de empezar a obedecer y caminar con Jesús, ahora quiere vender a Jesús y lo vende por 30 monedas de plata. ¿Qué cambió en la mente de Judas? Un poquito más arriba en la historia bíblica lo podemos leer. Resulta que Judas Iscariote dice acá en el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se alegraron, se regocijaron. Qué bueno que alguien tiene la Biblia abierta. Se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Claramente, financieramente era algo valioso, era un tesoro. Y luego dicen, y continúa diciendo, porque para esto, versículo 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio, y mire qué espirituales, y habérselo dado a los pobres. Eso es cierto, ¿no es verdad que es noble? Vamos a venderlo, vamos a dárselo a los pobres, ¿sí o no? Tremendo, buenísimo. Pero es que no estaban entendiendo que aquel ungimiento de Jesús tenía que ver con que estaba siendo preparado para entregarse a sí mismo por ti y por mí. Pero esa falta de entendimiento espiritual del proceso que Jesús estaba llevando en su generación provocó que Judas Iscariote terminara vendiéndolo por 30 monedas y perdiendo su lugar en la mesa. ¿Será que tú y yo estamos hoy siendo desafiados por $30 la hora y para perder nuestro lugar en la mesa del Señor? ¿Será que estás haciendo un negocio de 30 o 300 mil dólares y estás a punto de perder el lugar que Dios tiene preparado para ti? El lugar donde Él te llamó, te escogió, te empoderó y te ha estado acompañando hasta hoy. Cuida donde tienes tu corazón, porque estas 30 monedas de plata no le alcanzaron a Judas para seguir su peregrinar. Esas 30 monedas, esos 30 a la hora, no van a reemplazar lo que Dios está planificado para ti y lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Así que tienes que tomar tu lugar, tienes que guardar tu corazón y ponerlo en el lugar correcto, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que ahora yo quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que cobre un poquito de brillo y entendimiento simple a todos y no solo a algunos conocedores del buen castellano como Reina Valera. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvo, que debe servir para ser salvo, que si no estás haciendo algo en la iglesia, tú vas al infierno, que si no haces 1, 2, 3, 4, si no completas el proceso 1, 2, 3, 5 clases, tú no eres de Cristo, tú no estás en Cristo. Mire lo que dice Pablo. 3,
Pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, los verdaderos circuncisos, confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no lo ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, la obedecía al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Será que hoy tú pudieras decir lo mismo? Nada de lo que yo hice, nada de lo que yo fui se puede comparar con lo que hoy vivo, porque es lo que Cristo ha hecho en mí. Y sigue diciendo el apóstol, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, en mi propio criterio, mi propia cultura, mi propio entendimiento por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. 11. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ser uno en Cristo. Ese es el tesoro invaluable. El tesoro que nadie te puede robar, que nadie te puede quitar. Te pueden quitar la vida, claro. A Pablo se la quitaron. A nuestros hermanos del primer siglo se la quitaron. A nuestros hermanos durante cada generación se la han quitado. En cada lugar de la tierra ha habido conflictos, ha habido opresión, ha ocurrido persecución para la iglesia. Y ellos han perseverado. Ellos han guardado y han puesto su corazón en Cristo. Su fe en Cristo. El centro de todo lo que son, de todo lo que hacen en Cristo. Y yo quisiera hacer algunas preguntas, amada iglesia. Ya estuvimos mirando la codicia, lo bueno, lo agradable para tomar. Cierto que el enemigo nos presenta y si Dios dice no, es no. Y si el enemigo dice sí, todavía Dios dice no. Acabamos de ver que Moisés, la historia de Moisés sube a buscar la dirección, la revelación y el pueblo se extravió a una y Dios trae juicio y Dios trae disciplina. Luego regresamos y estamos viendo que en Samuel le habla a Saúl, le da instrucciones claras, pero él se hizo un subcapítulo. Y él intentó desobedecer a Dios para luego hacerle ofrendas, holocaustos, sacrificios. Y a Dios no le agradó. Acabamos de ver a un Judas que se le subió el dinero para la cabeza. Y también perdió su lugar en la mesa del maestro. Pero ahora tenemos un Pablo que dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Será que hoy podemos nosotros como iglesia evaluar ahí usted, yo, dónde está tu corazón? ¿En quién está tu confianza? ¿Cuál es la motivación esa intrínseca para venir el domingo a escuchar la palabra, para venir el martes, para tomar el instituto el lunes, para servir en Jordania, en Nepal, en Ecuador y hasta lo último de la tierra? ¿Qué es lo que te mueve? Porque si es el ego vas a caer. Si te mueve la plata vas a caer. Si te mueve la codicia vas a caer. Pero si te mueve la obediencia, si te mueve la humildad, si te mueve el reconocer a Jesucristo como el centro de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos y de todo lo que vivimos, podrás pararte como se paró Pablo y decir,
Yo quiero conocer a Cristo y experimentar gran poder que lo resucitó. ¿Será que la espera en tus oraciones y las muchas necesidades te hacen buscar plan B, C, D, E, F, G, H, J? ¿Será que de repente el enemigo te está poniendo una carnada y no estás viendo que si es bueno, agradable, codiciable, pero deshonra a Dios, hay que desecharlo? Hay que correr de ahí como hizo José. Hay que apartarse de una. Yo quisiera que hoy meditáramos juntos y quisiera saber si hoy pudieras renovar tu pacto con Jesús. Porque cuando escudriñamos nuestro corazón, cuando escudriñamos las intenciones que nos impulsan, que nos manejan para levantarnos y hacer las cosas cada día, vamos a encontrar un montón de huequitos, un montón de cositas extrañas. No sé si a usted le ha pasado, a mí me está pasando. Pero yo quisiera que juntos oremos a Dios para que alcancemos la fe y dejemos por basura, como Pablito, por basura, todo lo que éramos antes, todo lo que habíamos alcanzado antes. Si esa es tu condición, ponte en pie conmigo. Ya yo estoy en pie. Ponte en pie conmigo y quisiera que oremos. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y aunque Jesús lo pone inverso, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, es lo mismo en el castellano. Hoy, Señor, renuévanos. Hoy, Señor, redirecciónanos. Padre, en esta tarde, Dios, reconocemos que tu palabra es vida, reconocemos que tu palabra es alimento fuerte, imperecible, un alimento que no termina. Y hoy, Señor, podemos escudriñar nuestro corazón y podemos decirte, Señor, ayúdanos a esconderlo en ti. Ayúdanos, Dios, a que nuestro corazón esté anclado a tu tesoro, ese que nadie nos puede robar, ese que no se puede dañar, ese que no pueden, Señor, quitarnos del pecho. Podrán robar el cuerpo, el corazón, el respiro, pero, Señor, tu palabra en nuestro ser no podrá ser quitada. Pero, Señor, sabemos que el enemigo es astuto, que nuestra carne es débil, pero tenemos que reconocer que todavía tú sigues sentado en el trono. Tú sigues con todo el poder, con toda la sabiduría, con toda la autoridad para establecernos en ti desde ahora y para siempre. Así que, Señor, hoy te pedimos perdón por haber pensado en algún momento en los dioses de ayer. Te pedimos perdón, Señor, por buscar alternativas, escuchando el consejo del mundo y del enemigo que nos asedia. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces el ego se nos sube a la cabeza. Las posiciones, los títulos, los nombres, Señor, los cuales no entrarán a tu reino, Señor, nos roban también la paz, el centro, y nos hacen torcer, doblar lo que tú estableciste. Señor, enséñanos, abrázanos, afírmanos en ti, porque lo único que anhelamos, lo que sí deseamos, Señor, es llegar al final de la carrera como Pablo y poder experimentar, Señor, lo que tú experimentaste, ese poder de la resurrección de entre los muertos, donde nuestra vida no se acabe, donde el pecado no entra y donde tú eres el único digno, Señor. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, hoy renovamos nuestro pacto con Jesús. Hoy renovamos nuestro pacto de fidelidad, de amor, de dedicación a ti, oh Dios. Y te pedimos, Señor, prepáranos para la temporada que viene. Prepáranos, oh Dios, para lo que está por manifestarse, lo que estás haciendo y lo que harás en un mundo malo, en una generación perversa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, manifiéstate a nosotros tu iglesia, a nosotros tu pueblo, donde tu nombre es invocado, donde tu nombre es exaltado, donde tu reino es experimentado. Señor, danos la libertad para venir con las manos limpias y el corazón puro ante ti. Anhelamos, Señor, que nuestro corazón esté en ti,
que cuando terminemos la experiencia acá en esta tierra, podamos ser amados y abrazados por ti. Y como leíamos hoy, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.